¿Cómo se llama el mensaje? Siguiendo la estrella correcta. Vamos de nuevo, pónganle onda, muchachos. Si no, de verdad no me da ni ganas de predicar. Me siento con ustedes, miramos un video. Digan conmigo, siguiendo la estrella correcta. Ahí está. Entonces, les voy a hablar de esto. Vamos a leer primero. Me gustó o me llamó la atención que no todos los evangelios hablan del nacimiento de Jesús. Y lo poco que tenemos son referencias muy específicas que a nosotros nos pueden servir para aprender qué representa para nosotros esta Navidad. Decimos siempre que la Navidad es Jesús. Entendemos también que la Navidad, o sea, que Jesús no nació un 25 de diciembre, sino que es una cuestión más que nada armada desde la antigüedad, ¿no es cierto? Y nosotros la aprovechamos y la seguimos festejando. Muchos se preguntan si Navidad comenzó realmente como una fiesta pagana. Sí, es verdad. Navidad antes era en la época del solsticio de invierno en el hemisferio norte, se festejaba no la Navidad, sino el inicio de la temporada donde el sol comenzaba con los días más largos. Entonces se festejaba al dios del sol, ¿sí? Se honraba al dios del sol. Después más adelante, ya en la época de los romanos, del imperio romano, más cerca de la época de Jesús, ya no se festejaba o se honraba al dios sol, sino al dios Saturno, porque era la época de las cosechas. Entonces se le honraba al dios de las cosechas, y toda la gente de los campos hacía un festejo muy similar al que hacemos nosotros hoy, donde se reunían en los campos la familia, los amigos, y se repartían regalos entre ellos, y era un festejo muy lindo. Pero más adelante se usó esta fecha porque intentaron, digamos, de alguna manera opacar un poquito la tendencia a la fiesta pagana esta y usar esta fecha para festejar el nacimiento de Jesús. Se considera que Jesús nació en primavera, según la región de donde nació Jesús, pero no tenían una fecha exacta, y esta fecha se empezó a usar simplemente como para tener una fecha en conjunto. Entonces, hoy en día, el mundo entero festeja el nacimiento de Jesús en vez de festejar cualquier otra cosa que se festejaban en esa época. O sea, era una época de festejos, pero le fueron cambiando la dirección del festejo. Entonces, en definitiva, muchos me preguntaban si está bien o está mal festejar Navidad, y sobre eso voy a publicar un video también en mis redes sociales. Obviamente que está buenísimo festejar la Navidad porque es una excusa donde juntos recordamos a Jesús. Más allá de cómo empezó, los detalles están en lo que nosotros hacemos para recordar a Jesús. Pero obviamente que después con los años se fue volviendo más comercial la idea de la Navidad y todo esto, pero está bueno volver como al inicio, volver a qué significa la Navidad. Navidad significa nacimiento. Entendemos que nacimiento significa el comienzo de algo nuevo, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos el nacimiento de Jesús, para nosotros representa también un momento importante en nuestra historia cristiana o del cristianismo, porque fue en un momento muy específico. Y nos pongamos en contexto juntos, por favor, háganme el aguante, prestenme atención así. Fue en un contexto específico de silencio. Hubieron 400 años de silencio. Los judíos estaban acostumbrados a que hayan profetas, que haya gente recibiendo cosas, palabras de parte de Dios, que aparezcan ángeles y le digan cosas. Y hubo un silencio por 400 años. Y el silencio no se rompe con María cuando ve al ángel, sino que el silencio se rompe aproximadamente 6 meses antes, cuando el mismo ángel, se le aparece primero a Zacarías, que era uno de los sacerdotes descendientes de la rama de Aarón, y el Zacarías le tocó, por sorteo, le tocó entrar a preparar el incienso en el lugar santo, y todo el pueblo estaba esperando afuera. ¿Se acuerdan que yo leí esta historia hace poquito? Que fue el padre de Juan el Bautista, y él fue el primero en romper el silencio. Pero recuerden que él, por ese silencio, y eso es lo primero que quiero hablarles, el problema o la secuela que nos deja el silencio muchas veces es la falta de fe. Porque Zacarías amaba a Dios, pero no le creía cuando apareció un ángel. O sea, a nosotros nos dice alguien, un profeta, algo, ya le creemos. Y Zacarías le apareció un ángel en persona mientras preparaba el incienso en un lugar santo, y él no le creía. No creyó la palabra de Dios, no creyó la promesa de Dios. Digan conmigo, la promesa de Dios. ¿Juan creyó o no creyó? Perdón, no fue Juan, ¿viste? ¿Viste que están distraídos? Era para ver si estaban atentos. Juan sí, Zacarías no. ¿Zacarías creyó la promesa, sí o no? Zacarías
no creyó la promesa. ¿Y qué pasó con él? El silencio se siguió prolongando. Entonces, él no pudo decirle a la gente lo que pasó, lo que le dijeron, lo que apareció. Entonces, el silencio se rompió con él, pero porque no creyó, el silencio siguió. Más adelante, vuelve a aparecer el mismo ángel, más o menos 6 meses después, y se le aparece a María y le dice: María, vas a concebir un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que la palabra Jesús significa un salvador. Entonces va a venir el Salvador, vas a tener un hijo que va a ser el Salvador del mundo. Y el mismo ángel le da la identificación como confirmación de la palabra y le dice: tu pariente, pues hablando de Zacarías y su esposa, Elizabeth, también va a tener un hijo, aunque todos pensaban que era estéril, también va a tener un hijo. Le habla, entonces ahí fue que María, después si quieren lo leemos, acá tengo el pasaje bíblico, pero lo estoy resumiendo porque es más que nada una introducción a lo que quiero hablarles en este discipulado. Y entonces ella corre a ver a Elizabeth, que era pariente suya, y cuando llega dice que el bebé adentro del vientre saltó. Y vamos a leer para identificar un par de detalles, pero una de las primeras características de María es que María sí creyó. María sí creyó en la promesa, le dijeron: vas a tener un hijo. Y era igual de loco para Elizabeth que iba a tener un hijo porque la consideraban estéril, porque nunca había tenido un hijo. O sea, ella pensaba que no podía tener un hijo y por eso no creyó. Pero de este lado también era bien loco porque ella nunca había tenido relaciones sexuales con nadie. Entonces qué loco que venga un ángel a decirte: vas a tener un hijo cuando nunca tuviste relaciones con nadie. O sea, era igual de loco creer, pero ella decidió creer. Le dijo: ¿cómo voy a tener hijos si no tuve relaciones sexuales con nadie? Y le dice el ángel, y acá vamos a leerlo nosotros. Escuchen por favor. Lucas 1:34, NTV. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense qué fuerte la experiencia que le estaba diciendo el ángel. O sea, hay una promesa sobre tu vida, pero la promesa no se va a cumplir por algo que hiciste. ¿Me van siguiendo o no? O sea, le dice: vas a tener un hijo. Y ella dice: yo no hice lo que humanamente yo podría hacer para tener un hijo. Yo no tuve relaciones, yo no tuve la iniciativa para tener un hijo. ¿Cómo puede ser que esa promesa se cumpla sobre mí? Y le dice: el Espíritu Santo vendrá con poder sobre tu vida y te cubrirá con la sombra del Altísimo. Entonces, básicamente lo primero que podemos ver en esta Navidad es que la obra de Dios se cumple, la promesa de Dios se cumple por una obra de Dios, no por una obra de nosotros. Entonces creo que es importante que hoy entendamos que la estrella correcta es tener la esperanza en el lugar correcto. Es decir, saber seguir la estrella correcta entre miles de estrellas y opciones y oportunidades. Cuando Dios te habla, seguir la estrella correcta para mí significa entender en qué vas a poner tu esperanza. Darnos cuenta de cuál es la esperanza correcta en la que nosotros tenemos que confiar. ¿Me hago entender con la idea? Y entonces le dice: soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Escuchen esto, digan conmigo: la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Escuchen, Elizabeth fue una de las primeras que ya reconoció a Jesús como su Señor. Nosotros reconocimos, ¿cuántos de ustedes reconocieron a Jesús como su Señor? En una oración al altar. Pero una de las primeras personas que reconoció a Jesús como su Señor fue Elizabeth. ¿Qué hace la madre de nuestro Señor que me viene a visitar?
Y le dice, cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y esto quiero que lo reciban por favor en este fin de año y en este nuevo año. Eres bendita porque, escuchen, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Digan conmigo, yo creo. Pónganle un poquito más de ganas, yo creo. ¿Por qué era bendita María? Porque creyó. Muchachos, ¿quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser bendecidos? ¿De verdad quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren tener un año súper bendecido este 2024? Con ese amén no me da ni ganas de que tengan un año bendecido. Menos mal que a mí no me toca ser Dios porque le meto una patada. ¿Cuántos quieren un año bendecido? Bueno, tampoco le estoy diciendo van a pagar el precio. Estoy diciendo un año bendecido. Nomás tienen que gritar todo amén, patalear, decir algo. Entonces, me gusta porque nos deja el detalle tan claro de cómo ser bendecidos. ¿Cómo ser bendecido? Creyendo. Dice, María, eres bendita porque creíste que Dios hará lo que te dijo. Y acá vamos a entrar al detalle de la bendición. ¿Cuándo quieres ser bendecido? Amén. Ahí está, ahora están más atentos. Entonces, dice, creíste, ¿cuántos de ustedes le van a creer a Dios? Pero acá está el detalle. Vos podés creer en cualquier estrella. Tu esperanza la podés poner en cualquier cosa. Pero él le dice, creíste en que Dios hará lo que Él te dijo. Porque a veces creemos que Dios hace lo que nos dijo, pero que somos nosotros los que tenemos que hacer. Dios me dijo que voy a tener, no sé, un auto nuevo. Así que yo creo en la palabra que Dios me dijo y ahora me voy a desvivir laburando y voy a perder mi familia para poder comprarme ese auto que Dios me dijo. Al final lo estás haciendo humanamente. Y Dios dice, si Él te dice, Él hace. Si Dios te dice, Él cumple. Si Dios te dice, Él provee. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué hizo María o con quién tuvo que tener relaciones María para poder tener a Jesús? ¿La promesa se cumplió por algo que hizo María? ¿Qué tuvo que hacer María? Creer. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos para ser bendecido en este 2024? Creer, muchachos. Es tan simple como creer. Y quiero que entiendan que muchos de nosotros somos tan orgullosos que creemos más en nosotros mismos que en Dios. Creemos en la palabra de Dios, pero no creemos en las obras de Dios. Creemos en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, pero no en la manera en la que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando Dios habla es porque Dios lo va a hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, repito ese último versículo 45 que es muy fuerte. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes tienen promesas o quieren sumar más promesas a este año 2024, pero qué importante es que ustedes puedan creer en que Dios lo hará. No, pero está cada vez más difícil que se cumpla lo que Dios me prometió. Pareciera que cada vez se pone más negro y más oscuro. Entonces, si está más negro y más oscuro es porque mejor va a brillar la luz de Dios ahí. Pero sigamos creyendo. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Creer. Ahora, si no tenés una promesa, ahí está bueno. Tenemos un librito muy lindo que venden en la librería de la iglesia que se llama Biblia y que tiene muchas promesas de Dios para nosotros. Y las promesas de Dios permanecen para... Entonces, busquemos promesas nuevas. O es más, les tiro una más fácil todavía. ¿Quieren que les tire una fácil o no? Ustedes quieren una promesa para su familia, ponen en San Google promesas de Dios para mi familia y te van a saltar 15 versículos de promesas para la familia. Más allá de dónde saquen las promesas, si están en la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Y aprovechemos a leer la Biblia nosotros que tenemos el privilegio. Antes de ayer estuve reunido con Santiago Tomás en Córdoba. Tuve la oportunidad de almorzar con él y nos contaba realmente las experiencias que viven. Y literalmente hay personas que ruegan por tener al menos una hoja de la Biblia para poder aprenderse promesas bíblicas. Entonces, nosotros qué bueno sería que podamos disfrutar y entender y aprovechar la Biblia, la riqueza en el internet y en todos lados que tenemos para poder leerla, aprenderla, sumarla a nuestra vida. Y cada promesa se cumple sí o sí, pero tenemos que tomar las promesas y creer. ¿Cuántos acá tienen promesas de Dios por cumplirse? Levántenme la mano. Levántenme la mano. Entonces, de verdad, me gustaría, y si se da, me gustaría el martes que viene hablarles
de cómo captar una nueva promesa o la revelación de las nuevas promesas para que ustedes se enriquezcan en promesas y le crean a Dios. Pero es importante creer en que Dios lo va a hacer. Entonces Dios te dice y Dios lo hace. Mira que está al lado tuyo y decirle, Dios te dice y Dios lo hace. Dios te dice y Dios lo hace. Amén. Ahora, Jesús vino a cumplir una promesa, pero muchos no creyeron. Y cuando no creen, entonces no son bendecidos. Cuando no creen, el silencio sigue. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante, en la versión NTV, el otro evangelio, Juan 1, 9, dice: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Escuchen, eso es la Navidad. Llegaba la luz para todos. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Estamos en Juan capítulo 1, que en los primeros versículos que yo me salteé, ustedes saben lo que dice. Juan es el que dice que Jesucristo fue la palabra misma hecha carne. Y dice que el mundo al que él vino a lo suyo y aún los suyos le rechazaron. A mí me impresiona porque Jesús no vino a innovar lo que ya estaba escrito. Él vino a vivir lo que ya estaba escrito. Entonces, si no lo reconocieron es porque realmente nunca habían entendido las promesas de Dios en la palabra. Entonces, lamentablemente no vieron la estrella verdadera porque estaban creyendo en otras estrellas. Porque estaban creyendo en sus propias estrellas. Estaban creyendo en su propia capacidad de santificarse. Quedaron en las estrellas del Antiguo Testamento y no entendieron cuál era la esperanza correcta de la promesa de Dios para ese tiempo, que era el nacimiento de Jesús. Entonces Jesús nació y la estrella de Belén brillaba, pero ellos seguían viendo otras estrellas. Ellos seguían mirando para cualquier lado y ellos mismos no lo reconocieron. Vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que le creyeron y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Wow! A todos los que le creyeron. ¿Qué necesitamos hacer? Esa es la base. Es tan simple, muchachos. Y a todos los que creyeron y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Escuchen por favor, ellos nacen de nuevo. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Jesús acá? Amén, levanten la mano. Güey, Dios mío, la sangre de Cristo, Dios me libre y guarde de todo mal. No los voy a mirar, voy a decir levanten la mano y voy a cerrar los ojos. Entonces me imagino que todos levantan la mano. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión y la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Fíjense, acá nos deja una segunda característica de esta Navidad. Y es que no solo Jesús iba a nacer de Dios, sino que ahora nosotros, por medio de Jesús, también podemos nacer de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros nacemos del Espíritu de la misma manera que Jesús nació del Espíritu. Tenemos ese nuevo nacimiento del Espíritu, pero ese nuevo nacimiento no se da por lo que nosotros hacemos. Se da de la misma manera. Se da porque ¿qué? Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahí ese reloj que me salió. Creer. Entonces, la obra que Dios hace en nosotros, el renuevo que Dios hace en nosotros, no es algo que nosotros hagamos, sino es la obra que Dios hace en nosotros. Y dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Eso es la Navidad. Jesús vino, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Y cómo estaba? Él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí y este es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia
todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Wow. Él está refiriéndose a la Navidad acá. Está mostrándonos todo lo nuevo que viene para nosotros. Y dice, de su abundancia, todos nosotros hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. O sea, cuando nosotros logramos entrar a este lugar de esperanza en la estrella correcta, nosotros empezamos a creer. Y cuando creemos en Él y en la obra que Él hace o que Él puede hacer, entonces ahí vienen las bendiciones como una bendición inmerecida tras otra. ¿Cuántos toman esa promesa y se preparan para un año lleno de bendiciones inmerecidas? Me dicen amén. Amén. Entonces, de su abundancia recibimos bendiciones inmerecidas. ¿Cuántos reconocen que han tenido alguna bendición inmerecida? Pero no es para una, no es para dos bendiciones, ni es para tres bendiciones. Es para una bendición inmerecida tras otra. Es inmerecido. Digan conmigo inmerecido. Inmerecido. Es inmerecido. O sea, no hay algo que vos puedas hacer para merecer una bendición. ¿Me van entendiendo lo que quiero decirles? No hay nada que puedas hacer para merecer una bendición. ¿Querés ser bendecido? No hagas algo, créele. ¿Querés ser bendecido? No hagas algo, créele. No, pero yo este año me consagré más, así que voy a ser más bendecido. Y vos no te das cuenta que tu consagración no tiene que estar motivada por la bendición. Porque la bendición no llega por tu consagración, la bendición llega por creer. Hay gente más consagrada que cree menos. Hay gente menos consagrada que es más bendecida. Porque una cosa es la consagración y lo que nosotros hacemos por amor a Dios y la relación que tenemos con Dios. Y otra cosa son las bendiciones inmerecidas que recibimos por la obra de Dios cuando creemos. Entonces les animo a esto. Ustedes son líderes, ustedes son maestros, ustedes son unos capos, ustedes son consagrados. Ustedes le sirven a Dios. Los veo 4 o 5 veces por semana acá en la iglesia. Una emoción tienen todos ustedes. Pero aún así, si no le creen, no van a ser bendecidos. Y creer es creer que Él va a hacer lo que te dijo. ¿Cuántos se animan a creerle? Yo no sé lo que Dios les dijo a ustedes, la promesa que hayan recibido de parte de Dios, pero necesitamos creer que Él lo va a hacer. Y cuanto más difícil se pone, mejor. Cuanto más oscuro se pone, mejor, porque si no está difícil, vas a pelear con la posibilidad de creer en vos. Pero cuando se pone difícil, vos decís, che, creo que no puedo hacer nada. Dios dice, mejor, así me crees a mí que yo lo puedo hacer. Entonces, aprendamos a creer en Él. Y algunos dirían, bueno, Cristian, vos le podés creer porque vos estás tiempo completo en la iglesia, le servía a Dios, todo. Entonces le podés creer. Pero en realidad no se trata de la jerarquía en el tiempo, sino solamente con creer. ¿Me van entendiendo lo que quiero decirles? Y con respecto a lo que estoy hablando, hay muchos como Zacarías que están tan cerca de lo que sería la presencia de Dios y no creen. Y hay otros como María que están atendiendo su vida personal en sus cosas, pero cuando viene la promesa le creen. Entonces, ¿cuál sos vos hoy? ¿Sos ese líder Zacarías que está todo el día en la iglesia, que le sirve a Dios en todo, pero cuando viene la palabra no crees? ¿O vas a ser esa María que seguramente tenía unos 16 años aproximadamente según la historia? 16 años, un adolescente que estaba armando su casorio, o sea, ella estaba en la suya. Era una mujer que se cuidó mucho, dice la palabra de Dios, nos da una buena referencia de María. Era descendiente de los hijos de Natán. Natán era el segundo hijo de Betsabé, la esposa de David. Y era una buena mujer, todo lo que vos quieras. Pero no era ni sacerdote, ni estaba siendo entre los principales. Al contrario, ni siquiera eso, era una mujer. Por respeto a Elizabeth no le apareció un ángel, le apareció a Zacarías. Pero acá, cuando vio que acá, por más título que tenga, por más ropa de sacerdote que se ponga, por más incienso que tenga en la mano, este no me cree, así que voy a ir a este adolescente que sí me cree. Entonces, quiero que vean esto porque la diferencia no hace qué ropa te pones o cuántos versículos de memoria te sabes o qué tanta jerarquía tengas dentro de la iglesia, sino cuánto le crees a Dios. ¿Amén? Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley, con esta cierra, versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés,
pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la Navidad nos muestra a nosotros el inicio del tiempo del amor de Dios para con nosotros. La Navidad representa el inicio del amor de Dios para nosotros. Pero ahora, cuando habla de ese nuevo nacimiento que tenemos nosotros los que creemos y recibimos a Jesús, quiere decir que nosotros también podemos entrar a esa Navidad, o que sea una Navidad personal, y experimentar ese amor y esa fidelidad de Dios. Y fidelidad quiere decir que lo que te dijo va a ser. Entonces Dios es fiel y Dios está lleno de amor. ¿Querés experimentarlo en tu vida? Experimentar la Navidad en tu propio corazón. Ahora nosotros podemos experimentar ese nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Ese nacimiento, ese nuevo nacimiento en nosotros es un nacimiento de amor y de fidelidad. Eso es la Navidad para nosotros. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Entonces ahora festejamos, brindamos sidra, una carnecita, lo que fuese, pero que esta temporada nos haga pensar a nosotros en lo que Jesús hizo, en lo fiel que Él fue, y en ponernos en orden otra vez, en buscar y ver la estrella correcta. La estrella representa una luz de esperanza. En la antigüedad se usaban las estrellas para leer los tiempos. Las estrellas nos los guiaban a ellos en los tiempos y en los lugares. Y había personas puntuales que eran considerados sabios en aquella época, que sabían leer las estrellas y sabían entender los tiempos. Y había 3 sabios fundamentalmente que figuran en el libro de Juan capítulo 2, que lo vamos a leer ahora, en donde después figuran la Biblia y muestran los detalles de lo que ellos hicieron siguiendo la estrella correcta. Y fíjense que leíamos recién que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron y lo rechazaron. Pero había 3 que muestra la Biblia en este ejemplo. No se sabe la cantidad exacta, pero según Juan, muchos reconocen que eran 3 y tenemos los nombres. Y que según esos 3 nombres, que saben cuáles eran los nombres. Baltasar, era una mezcla. Baltasar, Gaspar y Melchor. ¿Se acuerdan? Esos 3 sabios se los consideraba reyes magos, porque la palabra magos en el original significa poderoso. Y se refería a un poder en cuanto a poder de influencia, no poderes sobrenaturales, sino poderes de influencia. Un mago en aquella época no era el que hacía magia, sino un mago era el que tenía un poder de influencia o un poder financiero muy alto. Entonces, un presidente. Exacto. Entonces ellos eran reyes en países de aquel oriente cerca de donde nació Jesús. No sé cuál era cuál, pero sé que uno de ellos era rey de Etiopía, otro de ellos era rey de la antigua Persia, y ellos eran reyes actuales, o sea, reyes como presidentes hoy eran reyes actuales, eran sabios, y ellos podían leer las estrellas. Y fíjense qué loco, porque ni los judíos que se sabían la palabra de memoria no pudieron identificar que Jesús nació ahí en Belén. Sin embargo, estos sabios pudieron ver la estrella correcta. Y ellos que sabían leer las estrellas, vieron una estrella que era diferente y que les llamaba, que tenían que ir. Y ellos mismos identificaron que esa estrella determinaba dónde nacía el rey de los judíos. Y entonces acá podemos ver que por primera vez alguien reconoce a Jesús como el rey de los judíos. Y vamos a leerlo. A ver, ¿por dónde me quedé? Vamos al capítulo 2, le dije. A ver. No, perdón, me confundí. Marcos, a ver, Mateo 2. Ahí está. Mateo 2 dice, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, escuchen, ellos eran reyes. Y llegaron a Jerusalén y se acercaron a hablar con el rey Herodes. No cualquiera hablaba con el rey Herodes. Por eso podemos identificar que eran personas de mucha influencia. Eran reyes de otras naciones cercanas. Y ellos llegaron a Jerusalén, la capital, porque habían visto la estrella y reconocían que era el rey de los judíos. Entonces él llega al rey Herodes y le dice, ¿dónde es que nació el rey de los judíos? Pensando que ellos ya sabían. Y Herodes no entendía nada. ¿Y qué hizo? Mandó a llamar a los principales judíos
que en teoría sabían mucho, y le dice, ¿dónde en teoría tendría que nacer el rey de los judíos? Y le dicen ellos mismos, ahora vamos a leer porque ya me estoy yendo yo solo nomás. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Le preguntaron. Vimos su estrella y entonces siguiendo la estrella correcta, digan conmigo la estrella correcta. Siguiendo la estrella correcta llegaron a Herodes. Cuando Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone? Escuchen, todo es suposición, no habla ni de promesa. Nadie estaba creyendo en esa promesa, solo era suposición. Entonces, por favor, decía que está al lado tuyo, no supongas nada de lo que Dios te habló. Solo cree, decir. ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Ellos ya sabían, pero no lo estaban esperando. Ellos ya sabían, pero no lo estaban creyendo. Porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén de la tierra de Judá, no eres menor entre todas las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios, a los mismos que habían visto la estrella, a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Escuchen, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Obviamente el rey Herodes no tenía las intenciones de adorarlo, sino más bien de matarlo, porque ahí el único rey era Herodes. Entonces, ¿quién se creía otro para llamarse rey? Y Herodes era considerado, era rey aún entre los judíos. Entonces, ¿cómo que iba a venir otro a querer reinar sobre esta tribu? Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Escuchen, la estrella correcta. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. ¿Por qué se llenaron de alegría? Porque la estrella es nuestra esperanza. Y presten atención a esto. ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza en Dios? Cuando ustedes tienen la esperanza correcta, ustedes saben elegir y seguir la estrella correcta. Entonces, la esperanza es esa estrella. ¿A ustedes no les parecería loco que vengan tres sabios, personas de influencia, y que seguramente no andaban solos, andaban con seguridad, andaban con parte de su ejército, y ellos estaban caminando siguiendo una estrella que para ellos representaba el nacimiento del rey de los judíos? Sería loco. Más vale que te lo digan, que te lo anuncien. No, ellos solamente por la estrella ya fueron a buscarlo. Ellos ya lo llamaron rey de los judíos, aun cuando los mismos judíos no lo identificaron. Entonces parecería loco que creas en una promesa que Dios te dio solamente porque tenés la esperanza correcta. Va a parecer loco seguir solo una estrellita, pero cuando tenés la esperanza correcta, vos seguís creyendo y seguís siguiendo esa estrella y seguís esperando lo mejor, en que Dios lo va a hacer, y tu esperanza correcta te va llevando al lugar correcto. Entonces, en esta Navidad volvamos a alinear nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que baje el dólar? Esa no es mi esperanza. A mí ni me importa qué va a pasar con el dólar. Mi esperanza está en Jesús, y yo sé que Él a mí me va a proveer, me va a levantar, me va a promocionar, me va a usar, me va a ungir. Mi promesa está dada por Dios y mi esperanza está en Él. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, mi esperanza no está en las cosas terrenales, mi esperanza no está en mi capacidad de producción, en mi fuerza de trabajo, mi esperanza está en Jesús. Entonces, ¿dónde está tu esperanza? Mirá la que está al lado tuyo y preguntarle, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cuáles son tus proyectos para el año que viene? ¿Querés alcanzar cosas locas? ¿Querés avanzar mucho? ¿Querés conquistar metas? Poné tu esperanza en Jesús. La esperanza correcta te lleva al lugar correcto. Y ellos, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. ¿Qué quiere decir eso? Encontraron el lugar. Y yo siento que ustedes van a encontrar esa esperanza en Dios en esta noche, y eso les va a llenar de alegría, porque vas a saber que Dios lo va a hacer. La alegría no vino cuando vieron a Jesús, la alegría vino cuando vieron la estrella. Y qué bueno sería que ustedes en esta misma noche puedan ver esa estrella. Que en esta misma noche ustedes puedan sentir la paz de que están siguiendo y creyendo en lo correcto. Y que puedan saber que va a ser hecho. Amén. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y entraron en la casa. Escuchen, entraron en la casa que la estrella le guió. Entraron en la casa
y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Ellos no miraron la condición de Jesús para adorarlo. Aunque lo vieron niño, ellos lo adoraron igual. ¿Por qué? Porque creían en la promesa de Dios. O sea, ellos creían más en la promesa de Dios que el mismo Herodes y que los mismos judíos, que el mismo Sanedrín. Entonces lo adoraron. Y le dieron regalos de oro, incienso y mirra, que eso tiene también una profundidad teológica para aprender que está buenísimo. El oro representa la pureza, representa lo inquebrantable. El oro no se puede, ustedes lo pueden someter al fuego más fuerte, lo que sea, el oro siempre se mantiene. Segundo, le dieron incienso, que representaba adoración, que es olor fragante. Y tercero es mirra, que era lo que se usaba en esa época como analgésico para los dolores físicos, representando a que Jesús venía como hombre a sufrir dolores físicos para salvar a la humanidad. Y ellos estaban rindiendo tres cosas de mucho valor para ellos delante de este niño, y nadie entendía nada. No había una multitud de seguidores, no había gente siendo sanada, pero había una estrella guiando a tres locos que le creyeron a la promesa, que supieron seguir la estrella correcta. Y estando ahí, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra, pero por otro camino, porque Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. O sea que Dios también les estaba hablando a ellos, estaban en el lugar correcto. Después dice, versículo 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. Qué fuerte esto, porque María creyó y María tuvo al niño. Y nosotros creemos que cuando ya podemos ver la promesa en nuestros brazos, ya está. Pero ahí viene nuestro carácter cristiano y nuestra sensibilidad a Dios para poder cuidar la promesa. Y quiero cerrar con esto, que aprendamos a cuidar las promesas que Dios nos da. Porque Herodes en ese momento estaba como rey, pero no fue Herodes el único rey que mandó a matar niños. ¿Ustedes sabían? Muchos reyes en muchas ocasiones quisieron matar niños. Y si ustedes se ponen a ver, este es un estudio bíblico muy hermoso que estuve aprendiendo en los últimos días sobre cómo Satanás siempre quiso parar la simiente de David. Siempre quiso parar la simiente de Adán. Recuerden que empezó, el primero que mató a alguien, ¿quién fue? Caín. Siempre Satanás quiso matar la simiente de la cual podría venir el Mesías. Por ejemplo, en la historia de Noé, esto no voy a predicar ahora porque se va a hacer largo, pero en la historia de Noé sabemos que él se metió con sus hijos a un arca para salvarse del diluvio, que era un juicio para la humanidad. Pero no es solamente un juicio para la humanidad por la maldad, sino que, según los estudios, en la época de Noé es donde más gigantes hubo en la tierra y donde no había quedado una sola persona sin haberse mezclado con hijos, literalmente hijos de Satanás. O sea, las mujeres tenían relaciones sexuales con Satanás o con demonios y tenían hijos gigantes. Y ellos se creían fuertes porque tenían hijos fuertes físicamente. Su carne era fuerte. Ellos eran fuertes en su capacidad de producción, de hacer las cosas. La tierra se ve llenada de gigantes. Y dice, y el único que no había mezclado su simiente era Noé. Entonces lo que Dios hizo no fue solamente juicio a la tierra, sino lo que Dios estaba haciendo era guardar la simiente de la cual tenía que venir Jesucristo a salvar el mundo. Entonces siempre estuvo Satanás queriendo parar la simiente por la cual iba a venir Jesucristo. Él no sabía quién era Jesús, él no sabía quién era el Mesías. Satanás tampoco podía saber cuál era la estrella correcta, pero Satanás, todo niño que pareciera del cual venía el Mesías, intentaba matarlo. Y acá, una vez más, otro rey en representación de Satanás buscando matar al niño. Porque Satanás hasta el día de hoy sigue intentando matar las promesas que las estás agarrando en tus brazos. Hasta el día de hoy Satanás está intentando frenar la promesa, la primera, la de tu salvación. La primera promesa que Dios quiere matar en tu vida es tu salvación. Que dejes de creer en Dios, que dejes de creer en tu Salvador. Y después sobre eso, todas las promesas que estás conquistando, que vas logrando. Cada bendición inmerecida tras otra que recibas, ahí va a estar Satanás intentando matar la promesa. Y Herodes estaba buscando matar a los niños. Qué loco. Qué loco, porque cuanto Dios más te quiere bendecir, el diablo más te quiere empobrecer. Cuando el diablo más te quiere multiplicar,
El diablo con más razón te quiere esterilizar. Y les hablo de esto para que podamos ver que la condición se va a poner fea. Pero ahí venimos nosotros que creemos y que cuidamos. Digan conmigo, yo creo y yo cuido. Hay una promesa sobre tu vida. ¿Te animas a creer? ¿Y te atreves a cuidar? Levántate y huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allá hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto. Llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, lamento y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Fíjense esto, qué loco, ¿no? Porque tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a cuidar lo que Dios nos dio en las manos. Pero lo más fuerte es que el contexto en el que nació Jesús fue en un contexto de luto, de tristeza, de bajón, en un contexto de, imagínense, a un rey mandando a matar a todos los niños de Judea, una región gigantesca donde había varios reyes, varios países, y mandó el rey Herodes de este gran imperio a que toda una región mueran todos los niños menores de 2 años. ¿Ustedes saben la masacre que habrá sido eso? El luto que se habrá generado en ese momento. Y en medio de ese luto estaban haciendo la esperanza para el mundo. Y les hablo de esto porque sé que Dios les dio promesas y que hay promesas que van a empezar a dar a luz en tu vida en los próximos días, en las próximas semanas. Y la Navidad nos recuerda que las promesas de Dios se van a cumplir. La Navidad nos recuerda que la promesa de Dios ya se va a cumplir solamente si creemos y que vas a entrar a esa casa, así como María entró a la casa de Elizabeth. Vas a entrar a esa casa y vas a ver a las personas siendo llenas del Espíritu Santo. Hay una promesa sobre tu vida, pero sobre todas las cosas, en medio de un contexto que no pareciera. No todos estaban festejando a Jesús. Ellos estaban solitos en el desierto. No todos estaban felices por la llegada de Jesús al principio. Y les hablo de esto de verdad para que puedan entender que el contexto no condiciona el cumplimiento de la promesa de Dios. Al contrario, Satanás a veces sin querer, o sea, sin querer para nosotros, pero queriendo matar la promesa, termina generando el peor escenario para el nacimiento de la promesa. Muchas veces, como yo te digo, Dios te promete que vas a tener un negocio, una multinacional que va a abarcar todas las naciones de Sudamérica. Vos, amén, les crees, Él te habló a tu corazón, vos leíste la palabra y algo que te marcó y lo creíste. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. Y vos decís, va a pasar todo esto. Y agarran y cierran las importaciones y las exportaciones. Y prohíben la compra de dólares. Y vos empezás a ver un escenario en el que pareciera que no se podría cumplir la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está intentando asesinar a esa promesa que estás a punto de dar a luz. Entonces, nosotros cuando el escenario se ponga feo, solo sepamos de la manera correcta seguir creyendo y cuidando lo que Dios nos dio. Amén.